Muy buenos días, soy el pastor Juan Rodea. Una vez más te doy la bienvenida a este espacio que se llama No te rindas, hay buenas noticias. Hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas. Estamos ya en el capítulo número 20, verso 19 al 26, es nuestro pasaje de estudio de hoy. Pero antes quiero contarte brevemente que, bueno, aparte de ser pastor, también me dedico a producir tamales y también me dedico a hacer diseño gráfico. Es una de las cosas que más me gusta en la vida, hacer diseño gráfico. Y bueno, dentro de mi trabajo como diseñador, pues hace ya varios años, eh, pues Dios habló a mi vida respecto al tema de pues cómo adquirir las herramientas para llevar a cabo mi trabajo, ¿verdad? Sabemos muy bien que pues todos los programas de diseño, todos los programas, los software para computadora, pues tienen un autor y tienen muchos de ellos un costo, principalmente los programas especializados como los que yo utilizo. Y bueno, hace ya mucho tiempo, pues yo llegué a utilizar programas pirata, ¿verdad? Programas que no pagaba yo más que pues una cantidad mínima y tenía acceso a todo el servicio, pues ya de manera perpetua. Sin embargo, Dios habló a mi vida hace algunos años y bueno, me hizo ver, ¿verdad?, que realmente yo no estaba honrando a Dios con eso, y entonces empecé a pagar el impuesto necesario. Conseguimos junto con un amigo la licencia, y la licencia pues es muy costosa porque mensualmente se tiene que pagar una cantidad que pues para el tipo de ingresos que yo recibo realmente es muy costosa. Pero, pues bueno, quisimos honrar a Dios. Hoy puedo dar testimonio de que sí, ha sido un pago que se ha estado haciendo constantemente cada mes y ha sido un pago que no nos gusta hacer, pero que no nos ha faltado nada en nuestra casa, en nuestro hogar, nada de lo básico. Dios ha ido sustentando toda necesidad. Y bueno, te cuento esta anécdota porque en algún momento pues me hice esa pregunta, ¿no? ¿Cómo han de reaccionar los hijos de Dios, es decir, los discípulos de Jesús, ante las leyes establecidas por los gobiernos de este mundo? ¿Qué enseña la Biblia sobre pagar impuestos? La evasión de impuestos o buscar lagunas en la ley para evadirla o aún participar en el sistema de corrupción para no pagar impuestos, ¿será una postura aceptable ante Dios? Esas preguntas yo me las llegué a hacer en algún momento. Y bueno, en el contexto, ¿verdad?, del capítulo número 20, verso 19, Jesús va a responder a estas preguntas. Capítulo 20, verso 19 nos recuerda que Jesús estaba en Jerusalén y muchos de los religiosos de su tiempo estaban queriéndole poner trampas, querían matarlo, estaban buscando la manera de echarle mano porque pues ellos sabían que su mensaje estaba en contra de lo que ellos estaban queriendo tener el dominio del pueblo de Dios. Sin embargo, bueno, Jesús se encuentra, bueno, le envían a unos espías, dice el verso 20, acechándole enviaron espías que se hicieran pasar por hombres justos, fíjate, eran personas que estaban ahí como disfrazadas de personas buenas, justas, que querían aprender de Jesús, pero en realidad eran espías, al fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Muy bien,
queridos amigos, pues así como en la introducción, ¿verdad? Yo te pongo este ejemplo de pues los impuestos que he estado pagando por los programas. Es como, pues, como vamos a poner el ejemplo, un albañil, ¿verdad? Si le rentaran la pala, si no se la quisieran vender, ¿verdad? Si no le dijeran, no, pues no te la puedo vender, pero te la rento mensualmente. Podríamos pensar, bueno, pues qué injusto, qué tremendo es, ¿verdad? Y no tengo otra opción. Pero pues lo que sí podemos ver es que Jesús nos está dando una enseñanza muy valiosa, la enseñanza en la que pues estos hombres le dan esta pregunta malintencionada, ¿verdad? En el verso 20 le lanzan una pregunta malintencionada y hasta lo adulan falsamente, ¿verdad? Tú eres le dicen ellos, tú eres el que enseñas el camino de Dios con verdad. Y lanzan la pregunta, ¿es válido pagar impuestos? Pero mira cómo Jesús nos llama a dar buen testimonio siendo responsables delante de nuestras autoridades. Verso 25 dijo Jesús, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, Jesús no vino para ser rebeldes, ¿verdad? No nos está enseñando a ser rebeldes y oponernos a nuestras autoridades, sino vino precisamente para mostrarnos lo que es un carácter recto y justo. Primera de Pedro capítulo 2, verso 13 al 16, afirma esta enseñanza de Jesús por medio de Pedro. Dice Pedro, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, no como libres, perdón, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Por eso dice el verso 17, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Mira cómo la palabra nos enseña a someternos a nuestras autoridades, aun cuando sabemos que muchos de ellos son perversos, son malos ellos, aunque muchas veces no nos parezca sabio y correcto los impuestos que están poniendo o lo que están pidiendo, pero dice sométanse a sus autoridades. Hay una anotación muy importante también en la palabra. Es importante someternos a nuestras autoridades, pero siempre y cuando las leyes, escuche bien, no la persona que las pone, sino las leyes, no se opongan a la voluntad de Dios. Cuando las leyes se oponen a la voluntad de Dios, entonces podemos decir como en Hechos capítulo 5, verso 29. Pedro y sus amigos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, el discípulo de Jesús no está obligado a seguir esa ley cuando es una ley perversa. Un ejemplo, pues, es sobre el aborto, ¿verdad? Las leyes que muchas veces ya hay en el mundo en pro del aborto, en pro de eliminar la vida, o en contra de la familia, como lo es todo lo que es la ideología de género, que hoy en día es algo muy fuerte y pues que muchas veces ya en muchos países ya hay persecución contra pues la gente que anuncia el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios está en contra de estas enseñanzas pues que van en contra de la familia. Por eso ahí sí podemos decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero bueno, cuando se trata de pagar lo justo, el impuesto por tener un vehículo, por tener algún servicio, ¿verdad? Pues es necesario dar testimonio delante de Dios y de los hombres. El consejo del día, pues, bueno, vemos que no pudieron sorprenderlo en nada malo a Jesús, ¿verdad? Por eso Jesús es irreprochable. El consejo del día, amigos, es sé irreprochable delante de los hombres. Honra a Dios con tu testimonio entero. Paga los impuestos necesarios. Dios honra al que le honra. Y vas a ver que si tú comienzas a dirigirte rectamente, Dios va a sostenerte y Dios no va a permitir que nada te falte. Dios te bendiga.